Metodología para la identificación, modelamiento y control de los motores de locomoción de un robot móvil con ruedas. En el diseño de robots móviles con ruedas, para aplicaciones que no requieren de mucha velocidad y de precisión, son utilizados métodos tradicionales para la identificación y el modelado de los motores, así como para el control de sus movimientos en base a ecuaciones estáticas que son obtenidas a partir de leyes físicas y modelos aproximados cuyo funcionamiento opera bien en cierto rango, pero en la realidad los sistemas son dinámicos, variantes en el tiempo, por lo que es necesario trabajar con sistemas que puedan actualizarse permanentemente, lo que hace que el sistema se comporte mejor y tenga una respuesta más precisa ante los cambios que se presenten en el tiempo. Por lo anterior, proponemos una metodología que permita solucionar este problema para aquellos casos cuando del robot se requiera mayor velocidad y precisión en tareas de posicionamiento y de orientación en el desarrollo de una tarea específica. La metodología que se propone se compone principalmente de tres fases. La primera fase es la identificación, en la cual se elaboran algoritmos no paramétricos y paramétricos. La segunda fase corresponde al modelamiento, en la cual se encuentran modelos de primer orden con retardo y de segundo orden con retardo para tiempo continuo y modelos ARX de primer orden para tiempo discreto. Y por último, la fase de control, en donde se sintonizan por el método de Ziegler-Nichols los controles proporcional, proporcional integral y proporcional integral derivativo. Para la etapa de identificación se debe tener un conocimiento previo de la planta, esto es, contar con hojas de datos, saber los puntos de operación de la planta, luego implementar un sistema de adquisición de datos para lo cual debemos de saber qué tipo de tarjetas de adquisición de datos se van a utilizar, la selección del periodo de muestreo, luego hacer un tratamiento de los datos como el diseño de filtros y ajuste de niveles y por último la selección del modelo, que en esta parte se selecciona el orden del modelo y en qué dominio del tiempo se va a trabajar, si en tiempo continuo o en tiempo discreto. En la etapa de identificación del modelo podemos encontrar dicho modelo de tres formas básicas. La primera es planteándolo a partir del modelamiento tipo caja blanca, el cual permite obtener el modelo dinámico de un sistema a partir de la formulación de ecuaciones matemáticas de acuerdo al planteamiento de leyes físicas. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver el planteamiento a partir de ecuaciones diferenciales que contienen el modelo eléctrico y el modelo mecánico para un motor de corriente continua, y estos dos relacionan la velocidad angular con respecto al voltaje de la armadura. La siguiente forma de modelamiento es la conocida como caja negra. Esta se encarga de estimar la función de transferencia del sistema con herramientas estadísticas utilizando únicamente una función de entrada de prueba, para este caso son señales tipo escalón, y la función de respuesta de la planta ante dicha función. Aquí en la gráfica podemos ver las entradas tipo escalón de forma ascendente y descendente, y al lado derecho podemos ver la respuesta del motor al ser excitado por este tipo de señal. La tercera forma de obtener el modelo es aquel que es conocido como caja gris. Esta combina una estructura teórica parcial con los datos para completar el modelo, combina el modelamiento tipo caja blanca con el modelo tipo caja negra. Para algunos sistemas este tipo de modelamiento suele ser complicado, por lo que se recomienda para sistemas reales utilizar el modelamiento tipo caja negra, que es el que se utilizó en este trabajo. Entonces aquí podemos ver que el modelamiento caja gris es una combinación de ambos modelos, del modelamiento tipo caja negra más el modelamiento tipo caja blanca. Para la generación del modelo se utilizan varios algoritmos como son los de curva de reacción, regresión lineal, y se utiliza la herramienta gráfica del Toolbox de identificación de sistemas para MATLAB. Una vez encontrados los modelos paramétricos y no paramétricos, se procede a su análisis para ver si se puede reducir el orden de ellos con el fin de obtener un ahorro computacional. Luego obtenido el modelo final, se pudo establecer que se podría trabajar con modelos de primer orden con o sin retardo y modelos discretos en estructura ARX autorregresivo con variable exógena de orden 1. Luego obtenidos los modelos de la planta, se procede a la implementación y diseño de los controladores PID y la generación de las trayectorias deseadas. Entonces el generador de trayectorias me va a generar los puntos de posición
posicionamiento en X, X sub D, y en Y sub D, y la orientación deseada que debe alcanzar el robot móvil en la trayectoria. Ya el controlador se encarga de generar las velocidades angulares para el motor derecho y para el motor izquierdo. Para la implementación y verificación de esta metodología que se propone, se utiliza el kit educacional Lego EV3, con el cual se construye un robot móvil de locomoción diferencial con 2 ruedas motrices y una rueda de apoyo tipo castor. Entonces en la figura podemos ver la configuración tipo diferencial para el robot, y a la vez podemos ver que está dotado de un giróscopo que nos permite saber en cualquier instante del tiempo su ángulo de giro. También está dotado de un adaptador de comunicación inalámbrica Wi-Fi y tiene su bloque inteligente donde constantemente está almacenando información y recibiendo y enviando información desde el computador y hacia el computador. Para obtener los datos del comportamiento dinámico de cada uno de los motores y del giróscopo, se programa e implementa en Simulink de MATLAB los bloques correspondientes con un periodo de muestreo de 0.1 segundo. Entonces en la gráfica podemos ver que cada motor es excitado con señales tipo escalón, y al lado derecho podemos ver la respuesta del motor cuando es excitado con este tipo de señal. Aquí podemos ver en las figuras las respuestas para cada uno de los motores, para el motor A y para el motor T, donde podemos ver que sus respuestas son muy similares. La prueba se hizo tanto para escalones ascendentes, de forma ascendente, escalones del 10% en velocidad, y descendentes también de igual porcentaje. Esta información obtenida luego fue almacenada y escalizada en una hoja Excel, y para obtener la velocidad de los motores en revoluciones por minutos en RPM se implementó la ecuación número 1 en Excel y se utilizó el valor de .166 como factor de conversión de grados a segundos a RPM, porque los encoders que vienen incorporados en los motores, las velocidades son en grados por segundo. Entonces para convertir esto a RPM se utilizó este factor de conversión en base a la ecuación número 1, donde podemos ver que W corresponde a la velocidad angular, que está en grados por segundos, phi corresponde al ángulo, T corresponde al tiempo, y tenemos lo que son el tiempo final y el tiempo inicial, y lo que es el ángulo final y el ángulo inicial. Luego, para obtener el modelo matemático en tiempo continuo y en tiempo discreto de cada uno de los motores, se cargan los datos previamente obtenidos en el toolbox gráfico de identificación de sistemas para MATLAB. Por facilidad se cargaron en esta toolbox gráfico, pero de igual forma se hizo el análisis por código de los métodos de curva de reacción y regresión lineal, los cuales arrojaron modelos muy similares. Entonces aquí podemos ver las ecuaciones de tiempo continuo que fueron encontradas a partir del método gráfico de MATLAB. Se procede a encontrar el modelo en tiempo continuo de primer orden con retardo para cada uno de los motores, cuya forma es la siguiente, que podemos ver en la ecuación número 2, la cual está conformada de del retardo, que viene a ser la variable θ, K corresponde a la ganancia y T corresponde a la constante de tiempo. Los modelos de tiempo continuo de primer orden arrojados por el toolbox se encuentran en las ecuaciones 3 y 4. Luego de obtenidos los modelos, se procede a una validación de cada uno de ellos y se compara con la respuesta de los datos reales, donde podemos ver la respuesta del modelo estimado o calculado, y a la vez podemos ver los datos reales del motor, donde se aprecia pues una pequeña perturbación que es normal en los motores. Tomando como base las funciones de transferencia obtenidas, en el paso anterior se sintoniza para cada motor los controladores clásicos proporcional, proporcional integral y proporcional integral derivativo por el método de Ziegler-Nichols, y para determinar su desempeño se hace uso de los criterios de la integral del error para cada controlador. En las siguientes tablas podemos ver los parámetros para la sintonización de los controladores por Ziegler-Nichols, y en la tabla inferior podemos ver las ecuaciones utilizadas para los criterios de la integral del error para determinar
el rendimiento de cada uno de los controladores. En la tabla superior podemos ver los resultados de cada uno de los criterios aplicados a cada motor y podemos ver que los resultados para el controlador proporcional integral derivativo presentan un mejor desempeño. En la gráfica inferior podemos ver la respuesta de cada uno de los controladores. En la siguiente figura podemos ver las ecuaciones que rigen el modelado cinemático del robot móvil con tracción diferencial. Asimismo, vemos la implementación del modelo cinemático directo, en donde las variables de entrada van a ser las velocidades de los motores y las variables de salida van a ser la posición en X, la posición en Y y el ángulo de orientación del robot. También vemos en esta figura la implementación de la cinemática inversa, donde las variables de entrada van a ser la posición en X, posición en Y el ángulo de orientación del robot. Y en base a estas variables de entrada, la cinemática inversa me va a suministrar la velocidad angular de la llanta izquierda, la velocidad angular de la llanta derecha que debe tener el robot en su trayectoria en base a la posición y orientación deseada. Aquí podemos ver también la implementación ya del sistema completo, donde podemos ver el sistema de control, la cinemática, el bloque de cinemática directa e inversa y para el robot diferencial, y las variables de entrada para el controlador van a ser los errores generados para cada posición generada en el tiempo. En esta figura vemos la implementación del sistema de generación de trayectorias. Aquí podemos ver los resultados obtenidos en una prueba real con el robot Lego EV3 realizando un seguimiento de trayectorias circular y otra en línea de recta. Aquí se ve la implementación del sistema de monitoreo, control y generación de trayectorias para el robot Lego EV3. Podemos concluir que el obtener de forma experimental el modelo matemático del sistema de tracción del robot móvil facilita el cálculo de una forma más real de los parámetros de ajuste de los controladores. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema de locomoción de robot puede ser reducido en su orden, pues generalmente este tipo de sistemas son aproximados a sistemas de segundo orden o con o sin retardo, facilitando esto disminuir el gasto computacional en la implementación de diferentes tipos de controladores. La identificación de los motores del sistema de tracción permitirá obtener mejores resultados en el análisis cinemático, dinámico y en la generación de trayectorias para el robot móvil. Y por último, la selección del periodo de muestreo es un factor de alto peso al momento de aplicar la identificación de sistemas, pues un periodo de muestreo muy pequeño tiende a saturar el sistema de memoria con información no relevante, y la selección de un periodo de muestreo muy grande tiende a que el sistema pierda información de importancia. Muchas gracias por su atención.